Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de este día de lo que es flebotomía y hablar un poco de lo que es sangre, bueno, como parte de esta revisión. Inicialmente voy a compartir con ustedes estos avisos que el doctor Restituyo puso en el portal de APSI, que son sobre una invitación a una feria de trabajo que va a ser este 12 de octubre de 10 a 3 p.m. Así que les queda grabado el contenido de este brochure para que lo vean y si pueden llegar sería bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado. ¿Ya? Es el fluido que se mueve en el sistema cardiovascular, sistema circulatorio a través de los vasos sanguíneos, arterias y venas. Los dos componentes principales de la sangre son el plasma en una proporción de 55% y elementos formados en un 45%. El plasma básicamente es la parte líquida que rodea las células sanguíneas, ¿verdad? Rojas, blancas y otras como son los trombocitos, las plaquetas. Su principal componente es agua, 90% es agua y 10% son solutos diluidos en ellos, que pueden ser iones, electrolitos, proteínas, aminoácidos, nutrientes, material de desecho y algunos gases también diluidos en él. El plasma normalmente tiene una apariencia clara, pálida, de un color más o menos amarillo, tono claro. Y acá pueden ver este dibujo que representa una proporción, dijimos, del 45%. El 40 son células rojas, un porcentaje pequeñito lo distribuyen en lo que es los glóbulos blancos en sus diferentes variedades y las plaquetas. Luego el contenido del plasma que dijimos que era primordialmente agua, ¿verdad? Ahora vamos a ver, voy a rezar acá. Habíamos dicho el plasma. Ahora, otra palabra que oímos muy frecuente es suero. Entonces, vamos a hablar en un momento de la diferencia entre suero y plasma, ya más concreto. Eh, Cuando una muestra, por ejemplo, la permitimos que se coagule, entonces las células sanguíneas son como envueltas en una como redecilla, una sustancia fibrinosa, entonces forma un coágulo, ¿verdad? La composición es similar, químicamente hablando, al plasma, el suero, excepto que no contiene ya fibrinógeno que se utilizó para formar el coágulo. Entonces, el suero también se puede separar del coágulo sanguíneo por centrifugación, ¿verdad? Con una centrífuga y lograr también otro elemento que es muy usado para el análisis de química sanguínea. Bueno, la sangre, los componentes que les dije son el rojo, cuya responsabilidad primordial, el rojo es en la hemoglobina movilizar oxígeno y también hay una pequeña porción de dióxido de carbono. Las plaquetas, que también acá las vamos a ver, acá, en este dibujo, la ven acá, son responsables de la coagulación, de la hemostasia en nuestro cuerpo, y los glóbulos blancos en sus diferentes variedades, que acá las podemos ver, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, que tienen que ver con lo que es el sistema inmune del cuerpo, ¿verdad? Y función que tienen es responder ante la agresión de cuerpos extraños, como podrían ser bacterias, virus, y es como el elemento de choque de defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la producción de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, eh, el eritrocito, específicamente el glóbulo rojo, tiene una vida promedio de 4 meses, el equivalente a 120 días. Cuando el eritrocito envejece, si llegase al total de los 120 días o es dañado por alguna razón, entonces se es sacado de circulación en dos sitios, que son el riñón, perdón,
el vaso y el hígado, ¿verdad? Sin olvidar también que nuevas células se están formando cada día, son producidas en la médula ósea de nuestros huesos largos. La producción de las líneas rojas es controlada por una hormona, la eritropoyetina, que es la que se libera en el riñón como una respuesta al nivel bajo de oxígeno, ¿verdad? Cuando hay una hipoxemia, el cuerpo reacciona liberando mayor cantidad de eritropoyetina y esto hace que la hematopoiesis, que es la formación de elementos celulares de la sangre, primordialmente la línea roja, ocurra, ¿verdad? Esta hematopoiesis es un proceso que se lleva a cabo desde el momento embrionario, o sea, bien temprano en la vida de una persona, que sería el desarrollo embrionario. En ese momento ocurre ya la hematopoiesis y continúa a través de la adultez, ¿verdad? Llegando hasta adultos mayores, la hematopoiesis presente, pero tal vez en un porcentaje menor a cuando eran jóvenes, pero nunca se deja de producir líneas rojas, blancas y trombocitos. Siempre están presentes, ¿verdad? Ahora aquí en estos dos dibujos de la izquierda y la derecha, a la izquierda vemos uno que dice plasma y, no, perdón, el de la izquierda sería el plasma y a la derecha sería el suero, ¿verdad? Si ustedes ven la diferencia, los dos son componentes líquidos de la sangre, pero en la parte izquierda de la pantalla, que sería donde está el plasma, es la porción que no se coagula, ¿verdad? Cuando la coagulación la evitamos o la prevenimos porque el tubo contiene un aditivo anticoagulante, entonces es que se produce la posibilidad de obtener plasma cuando esa muestra la centrifugamos, ¿verdad? Que sería acá. Ya a fuerza de centrífuga separamos los elementos formados de la parte líquida, tenemos plasma, ¿verdad? Se inhibió la formación de un trombo y se libera plasma en la separación. Ahora, cuando la situación es a la inversa, que el elemento fluido en la sangre, en este caso, se permitió que se coagulara y luego la metemos a una centrífuga y vamos a obtener también una porción líquida, pero en ese caso ya sería el suero, ¿verdad? El suero ya separamos de los elementos formados, ya no tiene células rojas ni tiene factores de coagulación. Muchos laboratorios utilizan suero para el análisis de exámenes. Pero ya van a ver más adelante que en algunos casos, algunas pruebas son realizadas con sangre completa y en otros casos con plasma. Se pueden utilizar todos. Ahora bien, la sangre completa es la sangre que sale directamente del cuerpo de una persona para ser utilizado en una segunda persona. Lo que sucede en el intermedio entre la A y la B, que va del A hacia la persona B, es que durante este trayecto la sangre pasa un proceso de revisión bien exhaustivo, bien completo, con el propósito de no enfermar o no contaminar al otro que va a recibir la transfusión, ¿verdad? Actualmente hay muchas pruebas que permiten detectar cualquier enfermedad en la bolsa. A diferencia en el pasado, que algunas enfermedades se obtuvieron a través de una transfusión y no es raro encontrar a más de alguna persona que exprese eso, que dice, no, si yo lo tuve, especialmente algunas hepatitis, de una transfusión que me pasaron, pero actualmente el proceso es bien exhaustivo y bien raro que alguien ya se contamine con una sangre. Ya una vez la sangre es pasada a través de este análisis bien profundo, ya queda la bolsa lista para uso. Previamente se ha logrado obtener qué tipo de sangre es, ABO, O, y el RH, si es RH positivo, si es RH negativo. Y luego tenemos la vencimiento, ¿verdad? Una sangre no es eterna, sino que tiene un vencimiento de calidad de uso.
Lastimosamente, la necesidad es tan grande que ninguna sangre va a llegar al vencimiento que tiene la bolsa, porque se ocupan de una manera bien acelerada. Entonces, es más, hay demanda de sangre, ¿verdad? Por eso se pide muchas veces que si la persona si puede donar, que done, para que los bancos de sangre siempre tengan una reserva lista. Ahora vamos a hablar un poquito de la flebotomía actualmente, en el tiempo en el que nosotros nos estamos desarrollando. Es una práctica que se observa en muchos sitios, ¿verdad? ¿Por qué obtenemos sangre a través de este proceso? Bueno, la sangre la podemos obtener para monitoreo de enfermedades o el diagnóstico de enfermedades, de los dos propósitos, ¿verdad? Cuando alguien va al doctor, que le dejan sus diferentes exámenes, como en su físico cada año, que le examinan las hormonas tiroideas, los niveles de vitamina D, de B12, la parte hepática, la función renal, el perfil lipídico, todo eso, ¿verdad? Es para un monitoreo. Y también nos puede servir para el diagnóstico de enfermedades, si ese es el propósito del análisis, para sacar la sangre. También se puede remover sangre para el banco de sangre y transfusiones. También se puede hacer para remover sangre con fines terapéuticos, como puede ser la policitemia, ya que es una enfermedad mieloproliferativa crónica, en donde la médula ósea de alguien podría producir valores anormalmente altos de glóbulos rojos. Entonces se trata como una forma de remover de 300 a 500 ml de sangre periódicamente hasta reducir el volumen y cuenta de por lo menos del 45% de hematócrito o el equivalente a 15 gramos de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, ya la persona de esa manera se le están haciendo sangrías terapéuticas. Los dos métodos que se utilizan son la venopunción, que es puncionar una vena con una aguja, y la punción capilar, que es la obtención de sangre a través de la punción de la piel. Serían los dos métodos. Hay ahí un método que no lo menciono, que van a ver ustedes que cuando se hace colección arterial, ¿verdad? Cuando se hace una punción arterial, que va a ser en la radial de la muñeca. También otro método que se utiliza más específicamente para situaciones bien puntuales, que puede ser que el neumólogo o el intensivista necesite estar haciendo funciones de niveles arteriales para ver cuánto está el pH, nivel de oxígeno, CO2 y todo eso, con fines de cuando están manejando ventiladores mecánicos. Aquí les dejo esta fotografía de donación de sangre, ¿verdad? Si alguien tiene la oportunidad, aquí dice salve una vida de sangre. Ahora vamos a ver dónde se obtiene la flebotomía, dónde el flebotomista podría trabajar si fuese necesario. Bueno, en hospitales o en ambientes ambulatorios. Hospitales podría ser en hospitales, áreas agudas, ¿verdad? Como son las emergencias, hospitales de especialidades, hospitales que están en áreas urbanas o rurales. Ambientes ambulatorios podrían ser clínicas comunitarias, departamentos de salud, centros de diálisis, algunas prisiones, ¿verdad? Necesitan flebotomistas, hogares, hospicios y centros de rehabilitación que tienen pacientes ingresados, que los centros de rehabilitación acá en Estados Unidos muchas veces lo utilizan para recuperar pacientes que necesitan estar bajo cuidado de una especialidad como fisiatría, un cardiólogo, pero están como, no es un hospital, pero sí es un ambiente donde se están recuperando después de una situación aguda que les causó bastante debilidad en el cuerpo. Entonces necesita recuperarse. Ahí puede trabajar un flebotomista. Ahora, vamos a ver la descripción del aspecto legal de identificar a un paciente. Recuerden que la flebotomía es un procedimiento invasivo y necesita, como cualquier procedimiento invasivo, identificar al paciente con dos cosas. Uno es su nombre completo, nombre y apellido, y su fecha de nacimiento. Y esto lo va a hacer antes y después, ¿verdad? Entonces,
La Comisión Conjunta de Hospitales ha validado que la identidad de un paciente se puede lograr por lo menos con estas dos cosas: nombre completo y la fecha de nacimiento. Entonces, el flebotomista debe de seguir este proceso antes, ¿verdad?, que va a sacar la sangre antes del procedimiento, y luego cuando ya tiene la sangre sacada y que le va a colocar la etiqueta al tubo con sangre, vuelve a hacer otra revisión, que la etiqueta diga el nombre completo, la fecha de nacimiento y que sea de la persona que te le sacó la sangre, para no equivocarse, ¿verdad? Porque podría ser que se le coloque una etiqueta equivocada a un tubo. Entonces eso es bien, bien severo, ¿verdad? Que pasa. Entonces hay que tener siempre esta precaución. El proceso de dos pasos, antes y después, para proteger al paciente y para proteger donde nosotros trabajamos. También hay que conocer los diferentes transportes de pruebas, como puede ser transporte en frío, a temperatura normal, el tiempo también, que si son urgentes, que son eh, stat, menos de una hora desde que se sacan, tener resultados, nos surge mucho el resultado, o as soon as possible, que puede ir hasta de 3 4 horas, o los de rutina que podrían no tener prisa y se pueden procesar y de mañana darse la respuesta. En relación a lo movimiento del tubo o agitar el tubo, vamos a ver un video más adelante, ustedes van a ver que el movimiento es suave, solamente tiene como objetivo eh, que el aditivo se mezcle con la sangre. Y luego también algunos especímenes que se tienen que proteger de la luz para que no se pierda la calidad de la muestra y el nivel de lo que se quiere se pierda. Acá también está lo del transporte. Algunos transportes se van a hacer en frío, otros que no importa, sería temperatura ambiente, o otras que podrían ser especímenes más tibios. Vamos a ver ahora lo que es la identificación de los tubos colectores en base al código del color que tienen cada tubo. Si ustedes ven acá esta fotografía, este tubo es un tapón rojo y así van a ver tapones celestes, tapones morados, rosados, verdes. Vamos a ver eso. Entonces, algunos análisis de sangre requieren que la preparación contenga un nivel químico, un aditivo químico. Entonces, poner químicos dentro de los tubos colectores es como se puede lograr una preparación óptima de la sangre. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, algunos aditivos que vamos a ver adentro de un tubo podrían ser el sodio citrato, el ETA, el EDTA. También podríamos ver litio, heparina, sodio heparina, entre otros. Sodium fluoride, que es un antiglicolítico, y los cultivos de sangre que tienen algunos medios que nos ayudan a mantener los microorganismos viables hasta que son colocados ya en placas para que crezcan. Entonces son algunos aditivos que vamos a ver. Vamos a empezar hablando de lo que es el color rojo. El tubo de color rojo se asocia a la que no requiere aditivo. Comúnmente este tubo no tiene aditivo en su interior, no contiene anticoagulante y se utiliza para química general y determinaciones en suero. Vamos a ver, por ejemplo, valores de factor reumatoideo, niveles de amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico. Van a hacerse en el tubo rojo. También procedimientos de banco de sangre se utiliza el color rojo. Ahora, el color celeste tiene el aditivo sodium citrate al 3,2%. Todos los tubos, si ustedes ven la etiqueta en la parte superior, van a ver que por acá ellos tienen el nombre del aditivo y el porcentaje del aditivo. Todos. Si uno le pone atención acá, se lo va a encontrar. Entonces, este es el sodium citrate, tubo celeste. Este se utiliza comúnmente para análisis de muestras de coagulación. Vamos a encontrar
eh, por ejemplo, niveles de TP, PTT, fibrinógeno, factor de actividad, el dímero D. Entonces, análisis del factor, por ejemplo, lo utilizan para ver si hay deficiencias o inhibidores de factores. Y van a ver, todo eso se mide en este tubo celeste, ¿verdad? Entonces, el PT, que es una medida que también se analiza, que es un componente que nos ayuda a calcular lo que se conoce como INR, que se utiliza para calcular el tiempo de coagulación. Se utiliza mucho eso, ¿verdad? PT, PTT, PT para el INR. El dímero D, que es otra muestra que se manda para descartar presencia de coágulos severos, como pueden ser en embolismos pulmonares o en trombosis venosas profundas en las piernas, ¿verdad? Luego tenemos el tubo de color lavanda que utiliza el aditivo ETA, ¿ya? Que está acá. Este aditivo se abrevia de esta forma, ETA, porque es un bien largo el nombre. Si ustedes ven acá en el tubo, también como les dije, si se ponen acá, ahí se ve el aditivo ETA. Y este es el componente completo, ¿verdad? El nombre completo. Entonces este se utiliza para pruebas de hematología, ¿no? Pueden ser CBC, cuentas de reticulocitos, hematócrito hemoglobina, eritrosedimentación, el BNP, que sería el péptido natriurético del cerebro, que es una prueba que se utiliza para valorar, por ejemplo, sobrecargas en el corazón, casos relacionados a congestión cardíaca, insuficiencias cardíacas congestivas. Médicos le mandan a valorar los niveles del BNP. En pacientes con insuficiencia cardíaca, los niveles van a ser altos en comparación a valores normales con otras personas sanas que no tienen la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el tubo rosado, que también tiene como aditivo el mismo del que vimos en la banda, el ETA. Comúnmente se utiliza para pruebas hematológicas rosado, pruebas de tipo, como ejemplo, tipeos y RH, análisis de anticuerpos, pruebas cruzadas, estudios de ROGAM. El estudio de ROGAM se utiliza mucho también. Incluye el análisis del ABO y el RH de la madre, cuando hay muestreo de la sangre fetal y el muestreo de presencia de anticuerpos en la madre. Entonces, el objetivo de ese ROGAM es el prevenir la sensitización del RH negativo cuando son estos individuos expuestos a RH positivos. ¿Vale? Cuando células sanguíneas que son RH positivas de alguna manera logran tener contacto con el sistema cardiovascular de una persona RH negativa. Y eso se puede pasar a través de cuando hay un embarazo, ¿verdad? Cuando hay un embarazo y también durante una transfusión. Entonces se hace ese análisis. Luego tenemos el color verde, verde oscuro y verde claro, que utilizan el heparina. El verde oscuro utiliza el sodio heparina. Eso se utilizan para análisis de muestreos químicos de rutina, que son STAT, ¿verdad? Que son urgentes. El verde claro también utiliza heparina, pero el litio heparina también para pruebas urgentes. Luego tenemos el tubo gris que utiliza dos aditivos, el sodio fluoride, el preservante de la glucosa, el antiglicolítico, y el potasio oxalato, que es el anticoagulante. Estos se utilizan comúnmente para pruebas de análisis de glucosa, ya sean glucosas al azar, glucosas en ayuna, pruebas de tolerancia a la glucosa. Luego tenemos este tubo camuflajeado, que es el negro o rojo, que se utiliza para químicas y muestreos inmunológicos. Este tiene un separador de suero que se observa aquí en la base del tubo, ¿verdad? Que es una gel que va a separar la parte de suero y la parte de elementos formados. Algunos perfiles que vamos a ver en las partes
de órdenes de laboratorio son grupos de exámenes de química sanguínea que se agrupan en base a a la orientación del estudio. ¿Va? Por ejemplo, algunos que analizan todo lo que que tiene que ver como con grasas en el cuerpo, colesteroles, triglicéridos, HDL, LDL, todo eso. El perfil lipídico. También están los perfiles tiroideos, donde está la TSH, la T4 libre, T3 libre. Luego los hepáticos, para las bilirrubinas, las AL, ALT, AST, albúminas, proteínas totales. Y así vamos a ir viendo algunos perfiles o grupos de análisis sanguíneos en base a un objetivo bien predeterminado. Acá tenemos otro tubo que es el color azul oscuro que también utiliza el ETA y este se utiliza para monitoreo y diagnóstico de presencia de tóxicos, ¿verdad? Toxicología, ya sea terapéutica, de algún fármaco con una indicación médica específica o algunos drogas de uso recreativo. Luego tenemos los tubos de cultivo, que son aquellos que se utilizan para agarrar sangre, para que luego se va a sembrar en una placa para ver el crecimiento, ya sea de bacterias en la placa y determinar la identidad y la sensibilidad de esa bacteria ante una exposición a un antibiótico específico. Bueno, entonces, estos siempre traen medios de cultivo, que son eh, sustancias que ayudan a mantener viable al microorganismo. Tenemos botes de cultivo para muestreo aeróbico, anaeróbico y los botes pediátricos. Siempre estos botes tienen una capacidad específica para maximizar el estudio diagnóstico de los cultivos de sangre. Ya se deben de utilizar múltiples sets de cultivos. ¿Verdad? Cada set consiste en una muestra aeróbica y anaeróbica que por ejemplo en el niño va a llenarse hasta el 4 ml y en el adulto hasta 8 ml. Se tienen que obtener de sangre. Algunos protocolos que se utilizan son, por ejemplo, se saca sangre al minuto 0, luego al minuto 30 y luego al minuto 90 y de distintas áreas del cuerpo. ¿No? Puede ser la fosa antecubital izquierda, fosa antecubital derecha, luego puede ser que otro sitio o regreso otra vez a la izquierda. Ahora, hay un orden ya correcto de sacada de sangre. Esto es bien importante. ¿Verdad? El Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico estableció que una regulación en la forma que el tubo se debe de utilizar, los vacutainers, estos tubos de presión negativo. Entonces, el orden correcto de sacada de sangre evita la contaminación cruzada de los aditivos adentro de los tubos. ¿Ve? Entonces tenemos, por ejemplo, los primeros que se deben de sacar. Si hay una muestra de cultivo de sangre, ese es el número 1. Si no hay indicación de sacar cultivo de sangre, entonces el número 1 se convierte el celeste. ¿Ve? El celeste es aquel tubo que tiene el sodio citrato, sodium citrate. Luego vendrían los tubos de suero, que incluyen aquellos que tienen activador o geles. Ahí tenemos los color amarillo dorado, gold. ¿Verdad? Luego tenemos el camuflajeado, rojo negro y el rojo. Ahora, el siguiente grupo serían los tubos que contienen heparina con o sin gel. Ahí tenemos el verde claro, el verde oscuro. Luego vendrían los tubos que tienen ETA como aditivo, el aditivo ETA, con o sin separadores de gel. Ahí tenemos el lavanda, el rosado. Y hay otro que no se lo mostré porque casi no se usa, pero tiene esta que se llama el color perla, que es un color anacarado, el tapón. Luego vendría por último el tubo color gris, que es el que contiene el sodium fluoride y el potasio oxalato, que es el inhibidor glicolítico. Ese sería el orden que hay que conocer, ¿verdad? Si hay cultivo, ya lo dije, este es el uno, pero si no hay cultivo, este se convertiría en número 1, el celeste. Y de ahí para abajo, recuerden siempre
el orden, ¿verdad? Ahora van a ver acá el equipo de venopunción. El equipo de venopunción es bien importante conocerlo. Hay que conocer bien una de las cosas que hay que conocer bien que el flebotomista debe conocer para evitar algún tipo de error en la toma de las muestras son reconocer los requisitos de cada test, si algunos test necesitan ayuno, si no. Luego conocer el orden de sacada que ya les dije. También nunca sacudir el tubo, sino que solamente invertirlo. Verificar la identidad del paciente. ¿Ya? Aprender los protocolos locales de colección de sangre y siempre ver que el inventario de los productos que vamos a utilizar estén al día, que no sean vencidos. Entonces acá les muestro yo el equipo básico para trabajar. Van a ver que son los tubos, ¿verdad? Estos tubos de color que ya les dije por códigos de colores. Luego tenemos el colector el sostenedor de tubo. Luego tenemos la aguja, esta aguja de doble punta, ¿verdad? Esta va para el paciente y la otra es la que va a perforar la parte central del tubo acá. Luego tenemos lo que vamos a utilizar ya de manera externa, que son el torniquete que se utiliza. El torniquete es un dispositivo que no es de látex, ¿verdad? Usualmente puede llegar a tener una longitud hasta de 15 pulgadas y se utiliza una por paciente. Luego tenemos las agujas. Muchas de las agujas son, bueno, la que más nos conviene utilizar es la número 21. Y también se puede utilizar agujas individuales. Por ejemplo, tenemos unas agujas de las alas de mariposa, ¿verdad? Que utilizan un número 24 o 25. Y otras que se utilizan también así individuales son cuando se utiliza una jeringa individual para especiales circunstancias, como podría ser sacada de sangre para los cultivos, ¿no? Los guantes que pueden ser limpios, pero no estériles por persona, y el alcohol para limpiar la piel. Acá podemos ver, por ejemplo, el uno el tape, ¿verdad? El número 2 son los tubos de colectores de sangre, ¿verdad? Con diferentes colores. Este es la aguja 3 es la que se va a poner acá de doble punta. Luego tenemos una aguja individual, la aguja con alas de mariposa, el número 5. Luego tenemos el torniquete, el alcohol para limpiar, la gasa 2x2. Básicamente esa es la bandeja que vamos a tener a la par. El equipo capilar es muy parecido, solo que utiliza algunas cositas muy independientes para el tipo de punción, ¿verdad? Podemos tener lancetas, dispositivos automáticos de punción, alcohol es lo mismo, en casas estériles. Este sería como bandage, ¿verdad? El tape, guantes limpios, las micropipetas, los colectores obviamente son más pequeños, ¿verdad? Son microcolectores. La aguja les dije que la que utilizamos son la número 21. Ahora, ya hablando de la venopunción ya específica, siempre vamos a trabajar con niños pequeños, escolares, adolescentes, adultos mayores. O sea, cada quien tiene su perfil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando trabajemos con pacientes pequeños, el paciente siempre debe estar acostado en una camilla. La preparación de un paciente pequeño, básicamente, siempre está acompañado por su papá, su mamá o la persona que lo llevó. Tratemos de inmovilizar al paciente, por lo menos en su parte donde vamos a hacer la punción, la mano, por ejemplo, con algún dispositivo, en especial en el sitio de la punción, ¿verdad? Para garantizar la precisión de la técnica. Luego, en pacientes ya más grandes, como escolares y adolescentes, podemos ya de manera más sencilla explicarles qué consiste el procedimiento. Los podemos tener acostados o sentados, ¿verdad? Según sea necesario, y sujetarle el brazo de una manera suave, ¿verdad? Ya con pacientes adultos ya es un poquito más fácil, colaboran más, ¿verdad? Esperemos que así sea, ¿verdad? Pero casi todos sí son muy colaboradores. Los pacientes son muy, muy colaboradores al momento de hacer esto. Entonces, vamos a ver algunas situaciones específicas que ya más o menos se los dije. Por ejemplo, acá el flebotomista, si ustedes ven, debe de protegerse su mucosa ocular utilizando goggles siempre, ¿verdad? Hay que ponerse protección de los ojos.
Los guantes limpios, así es posible hacerlo también, utilizar una gabacha blanca protectora. El paciente tiene que estar sentado, como lo ven acá la señorita, sentada con su brazo apoyado. O si es un niño, sentado en las piernas de su abuelita, de su mamá, y siempre está en su brazo apoyado. Los sitios de colección en la punción capilar es el tercero y cuarto dedo, la parte lateral, nunca en la parte media ni en la punta. Si es en el talón, sería en la región plantar del talón, en las zonas laterales, ya sean mediales o laterales, en la región plantar, superficie plantar del talón. Ahora, transporte de protección de luz, tenemos algunos, por ejemplo, la bilirrubina, eritroporfirina, vitamina A, B12, todo eso se protege de la luz. Ya vienen unos contenedores opacos para colocar el tubo adentro. Caso contrario, podemos improvisar un poco con la colocación de un papel aluminio en la zona clara del tubo. Ahora, en cuanto a la anatomía de la parte del brazo, vamos a ver que siempre vamos a trabajar en la región de la fosa antecubital del brazo. Si ustedes ven acá, el brazo está en este dibujo colocado en una posición anatómica normal, que es mostrando la palma hacia adelante, la palma viendo al frente. ¿Verdad? Entonces, si usted relaciona su dedo uno con la parte superior de la zona antecubital, vamos a ver que en esa zona vamos a encontrar la cefálica, por acá, ¿verdad? Si lo hacemos con el quinto dedo, vamos a ver que esta zona es la zona basílica. Y la unión de las dos líneas basílicas, donde esté la vena basílica y la cefálica, la unión así en medio, sería la media cubital. La que queremos agarrar siempre va a ser la media cubital. Esa es la que, por esa vamos. Tenemos la cefálica, la basílica y la media cubital por acá. Ahora, si tenemos que hacerlo en la parte de la mano, todo se hace en la parte posterior, en la parte de atrás, no en la región palmar, sino que en la parte posterior. Vamos a ver que la zona metacarpal es la que nos interesa, ¿verdad? Nunca los dedos ni la zona de la muñeca, ¿verdad? Esta no, tampoco aquí, esto no, sino que básicamente es la parte acá de la metacarpal dorsal. Esta foto nos orienta un poquito más. Dice que una foto dice más que 1000 palabras. Acá vemos una toma de una vena en la zona metacarpal dorsal. Acá están canalizando esta vena. Vamos a ver este video. Véanlo, bien interesante desde principio a fin. Son 3 situaciones bien específicas y una de ellas contiene muchos errores y las otras 2 son muy bien hechas con técnica y todo. Oh, perdón. Ahí viene. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding.
Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look.
Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are two common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them?
No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, voy a hacer voy a dejar esa imagen para que nos sirva de recurso de revisar algunas cosas. Eh, Ustedes vieron que el video básicamente nos describió y demostró los pasos que son necesarios en la preparación y obtención de una muestra de sangre, ¿verdad? Siempre esta flebotomista que está en esta imagen, cuando inició el video, vieron ustedes que verificó al paciente, su nombre completo, su fecha de nacimiento, la higiene de manos, no lo olviden, preparar el equipo, ella tenía una bandeja cerca a ella. Luego la colocación del torniquete que ella hizo también se hizo según la técnica, ¿verdad? Se utilizó la distancia de 3 a 4 pulgadas del sitio de la intención donde ella quería hacer la punción, más o menos por acá. A big responsibility, Se hizo la colocación del torniquete, que es el equivalente a 8 o 10 centímetros más o menos. También el ángulo, que bevel up, que significa como el, sería como el decibel, el desnivel de la aguja, como la angulación de la aguja tiene que ser viendo hacia arriba y más o menos una penetración de 15 a 30 grados de ángulo en relación a la piel. Luego el orden correcto, ya lo mencionamos, y el cultivo es el primero, ese es el uno, luego venía el celeste, luego vienen los de separadores de suero, que está el rojo, el atigrado, luego vienen los verdes, los jeta, que son la banda y el rosado, y al final venía el tubo gris. Pero posteriormente, recuerde siempre la sacada de la aguja tiene que hacerse con la técnica de seguridad para no pincharnos, colocar el dispositivo de seguridad, descartar la aguja en el recipiente de basura para biodegradables o biorriesgo, perdón, para que no sea ningún riesgo para nosotros o para las personas que vienen después de nosotros. Básicamente esa era la, lo que les traía acá. Vamos a salirnos del video. Ahora, con el etiquetado de la muestra, si ustedes ven acá, todos estos tubos que están acá son errores, ¿verdad? Porque no se hace de esa manera. Vamos a ver que identificar la muestra con los datos correctos es importantísimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la salud de alguien, el diagnóstico de alguien, el monitoreo de alguien. Entonces, todas las etiquetas ahora traen como estos lectores de escáner que son registros electrónicos en donde el formato le permite al médico y al consultorio y al hospital lograr la identificación del paciente de forma inmediata, registrando su identidad, la hora de la toma, todo eso, ¿verdad? Muchos récords electrónicos médicos ya producen sus propias etiquetas. Lo único en lo que el asistente médico tiene que responsabilizarse de hacer es validar la información, que la información del paciente en esa etiqueta es la correcta, ¿verdad? Por eso les dije, la antes y después siempre, antes de colocar una etiqueta, tenemos que verificar todo, ¿verdad? El paciente, el nombre del paciente, luego vamos a poner la fecha de la colección de la sangre, la hora de la colección de la sangre, las iniciales del flebotomista que coleccionó la muestra, ¿verdad? Entonces, ya queda debidamente informada la, el laboratorio con toda la información que quiere, ¿verdad? Ahora, no hay que colocar en la etiqueta sobre el color, ¿verdad? Si usted ve todo es equivocado, todo ajado, la verdad que está todo, no se puede leer. También transverso, así como lo ven acá, no se puede, ¿verdad? Otra vez, otro error tomado aquí arriba, todo ajado, tomando el color, diagonal tampoco, y todo ajado y tomando el color. Tiene que hacer una colocación como esta, longitudinal, más o menos a una distancia de 1 centímetro del borde del color. Esto es lo correcto, ¿no?
para que se lea correctamente el escáner y cuando remuevan este color para analizar la sangre, ya no se malgasta la etiqueta. Ahora, el torniquete le dijimos que no hay que dejarlo más de 1 minuto por riesgo de una hemoconcentración o una salpicadura de la sangre cuando se saca la aguja, que puede salpicar hacia nosotros. La colocación del paciente ya la habíamos hablado, que si es una punción del dedo, tiene que estar el brazo apoyado en una superficie sólida, la mano extendida hacia arriba. Los niños pueden estar en las piernas de los papás y los niños pequeñitos, los recién nacidos o muy pequeñitos, pueden tener su cuerpo entero en posición supina, viendo hacia arriba, con su pie apoyado en una superficie firme, ligeramente en declive. En cuanto a las consideraciones técnicas de la piel tiene que estar sana, no tiene que tener ninguna cicatriz, ningún área de queloide, cortes, moretones, áreas con rash, que son como dermatitis, áreas de cianosis, dedos cianóticos, hinchados o con infección en la piel. Todas esas zonas no se pueden utilizar. Si queremos hacer una preparación para hacer un frotis, claro que se puede hacer, ¿verdad? Un frotis bien sencillo de hacer. Se consigue una laminilla limpia. La laminilla tiene que estar limpia completamente. Se coloca una gota de sangre en uno de los extremos de la laminilla, más o menos 1 o 2 centímetros del extremo. Luego con otra laminilla limpia, ¿verdad? Sin tardar mucho, se coloca un ángulo a 45 grados de la laminilla y luego esta se mueve en sentido contrario, ¿no? O sea, ya. Entonces se mueve en sentido contrario, desplazando la gota sin perder contacto con la gota de sangre y se logra un frotis, ya sea un frotis fino como este o un frotis más oscuro, más espeso como este, ¿verdad? Entonces se puede hacer fácilmente. Algunas de las complicaciones más frecuentes de la fleotomía, número uno, más común es la hematoma. Como lo ve en esta fotografía, básicamente el hematoma es un morete que se hizo, ¿verdad? Sangre que quedó por abajo del tejido de la piel, ¿verdad? Por abajo de la epidermis y dermis, en la zona subcutánea, que luego se desplaza y se logra ver el cambio de coloración en la piel, ¿no? Luego alergias al látex, bien raro ahora que eso suceda, pero siempre hay que preguntarle a la persona si tiene alguna alergia conocida. Lesiones nerviosas, especialmente si se hace una punción en la zona de la basílica, ¿verdad? Que sería en la zona medial en la relación al quinto dedo, porque aquí está el paquete neurovascular, ¿verdad? El nervio mediano, la arteria braquial, ¿verdad? Cualquier sangrado en esta zona, por mínimo que fuera, se va a formar un compartimento y puede apretar el paquete nervioso que está acá. Luego, infección es muy bajito, menos del 1% o menos, pero hay que mencionarlo para que lo conozcan, que hay riesgo. También el paciente puede decir que no, no se sientan mal si un paciente ya de último minuto les dice, no, ya no quiero que me lo hagan. No hay problema, ¿verdad? Lo importante acá es siempre mantenerse en el alcance de su práctica como asistente médico y documentar todo, ¿verdad? Entonces, si el paciente dice que no, solamente hay que escribirlo, ya sea en forma manual o en forma de computadora, para que quede documentado que el paciente se negó a que se le hiciera el procedimiento. Siempre hay que tratar que el paciente entienda de manera sencilla el procedimiento que se le va a hacer, que es por su bien, que es por eh, siguiendo una orden del médico para ver su diagnóstico o monitoreo de una situación específica, ya que el paciente se sienta confiado del procedimiento y de la persona. Si aún así el paciente dijese no, no hay problema, ¿verdad? Siempre se procede a documentar la negación y no hay problema. Otra cosa que puede pasar es que el paciente se desmaye, ¿verdad? Siempre hay que prepararnos para la venopunción. El paciente debe estar, como recuérdense, sentado en una silla, como lo ven a este señor acá, sentado en una silla con sus apoyabrazos. Si es necesario, se le podría colocar una, una almohada por abajo del brazo para mantener la posición, pero siempre hay la situación que alguien se puede desmayar, ¿verdad? Puede ser por temor al procedimiento, un bajón de azúcar, una hipoglicemia, una reacción vasovagal que resulta en un desmayo, una pérdida del tono
de los vasos sanguíneos y perder la presión. Entonces, si hay una historia que el paciente ya dice que se ha desmayado en previa sacada de sangre, es mejor que el paciente se acueste, ¿verdad? O esté en una silla reclinable para más seguridad. Nunca le demos la espalda a un paciente después de completarle una flebotomía. Algunos pacientes sin previo aviso podrían desmayarse. Otros nos dan el aviso, ¿verdad? Puede ser que los veamos pálidos, sudorosos, respirando rápido o se vean ansiosos. Si el paciente expresa preocupación, entonces coloquémoslo en una posición reclinable. La siguiente diapositiva van a ver a una señora en una silla reclinable antes de comenzar la flebotomía. Pero ¿qué pasa si el paciente ya estoy yo haciéndolo y se me desmaya en el procedimiento? Entonces no hay problema, ¿verdad? Va a guardar la calma, remover el torniquete, remover la aguja del brazo, ponerle el dispositivo de seguridad, ponerle la jeringa sobre la mesa y mantenernos con el paciente en todo momento, ¿verdad? Sosteniendo su cabeza. Recordemos que estas son situaciones transitorias y que muchas veces no duran mucho tiempo. Acá ven esta señora que probablemente expresó, entonces la pone en una silla reclinable, que es más difícil que se caiga de esta silla, un poquito más seguro. Otros complicaciones puede ser que sangre demasiado. Hay unos pacientes que están anticoagulados por distintas razones, por razones cardíacas, tienen fibrilación atrial, están usando Eliquis, en todos estos eh, anticoagulantes que hay en el mercado actualmente. También puede estar usando aspirinita, warfarina, heparinas, y todo eso puede sangrar más. Puede ser que la presión tiene que hacérsele un poquito más prolongada que a un paciente que no está anticoagulado. Entonces, que no se vaya tan rápido de la silla, sino que se quede ahí y se mole. Otra cosa, complicación es que nos equivoquemos de tubo, que nadie quiere hacerlo, ¿verdad? Etiquetar un tubo que no es. Otra cosa puede ser que el paciente tenga una línea endovenosa activa pasando. Entonces, si eso sucede, ¿podemos tomar sangre? Sí, ¿verdad? Ya les voy a explicar en la siguiente foto, les explico de dónde podemos sacar sangre si alguien tiene una endovenosa activa. También si alguien tiene una afección de una hemiplegia, una debilidad de un lado del brazo, ¿verdad? De un lado del cuerpo, del brazo izquierdo, brazo derecho, parálisis, es mejor no hacerlo de ese lado, ¿verdad? O alguien tiene una fístula arteriovenosa que utiliza para hemodiálisis, tampoco hacerla de ese lado. O si una persona puede tener un drenaje linfático anormal en una de los lados del cuerpo, ya sea el brazo izquierdo o derecho, también evitar esa zona, ¿vale? Esta es una fístula arteriovenosa que se usa para acceso de hemodiálisis. Muchas veces son permanentes y hay que cuidárselas a los pacientes. Casi siempre ellos avisan, dicen, yo tengo una fístula en el brazo izquierdo, aquí no se puede tomar la presión arterial, no se le puede hacer flebotomía de ese lado, y también cuando uno pone la mano sobre esta zona se siente como el frote de la sangre pasando, el remolineo. Si alguien tiene una zona de un endovenoso activo, estos pacientes pueden necesitar sacarle sangre. Primero hacerlo del otro lado, donde no tiene una endovenosa, pero en el peor de los casos alguien tiene dos endovenosas, que el paciente tiene los dos brazos tomados. Entonces, si no hay otra zona posible en el cuerpo, entonces podemos coleccionar la muestra por abajo de donde tiene el endovenoso. Les voy a usar este brazo aquí como ejemplo, ¿verdad? No es que se pueda utilizar una fístula, sino que acá porque se ve un poquito. Si alguien, digamos que tiene la endovenosa así, entonces puedo sacar sangre en la metacarpal dorsal, ¿verdad? Acá. La cosa es que esté abajo del sitio de la línea, ¿verdad? Más o menos en esta zona sería una zona segura de sacar. Porque evito que la sangre esté hemodiluida, porque el líquido no va a estar haciendo mucha dilución en esta zona, entonces me permite sacar muestras de esa zona. Si hay una linfedema, un edema relacionado a obstrucción del sistema linfático, como lo pueden ver, este brazo está muy, muy inflamado en comparación al otro. Entonces esto no lo ocupo, ¿verdad? Porque irse a querer pinchar esta zona de por acá, aún aquí, increíblemente imposible, ¿verdad? Entonces mejor o nos vamos a esta zona de acá o se buscan otras alternativas, pero no se puede en esa zona, ¿verdad?
Bueno, esto es lo que les traí esta noche. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien que tiene alguna duda de la flebotomía o una experiencia personal que le gustaría compartir con nosotros? Muy bien. ¿Alguna duda o, o comentario? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta clase? Yo sé que puede ser que no tengan ninguna duda, ¿verdad? Vamos a hacer muchas preguntas al final de esta revisión. Sería en la semana 4 cuando hagamos preguntas. Y le puedo hacer algunas preguntas sobre tubos, saca de sangre, complicaciones, todo eso para volver a poner en práctica lo que Con la escuchamos aguja, aquí. profesor, es porque hablo de aguja. Sí, Cualquiera se asusta cuando se habla de aguja. oh, claro, sí, sí. Yo